Muchas gracias, buenas tardes desde Ciudad de México a todas y a todos. Gracias por unirse a este seminario web de lujo. Estamos de plácemes aquí en la World Future Society, capítulo mexicano. Gracias a quienes se están uniendo desde diferentes latitudes, con diferentes horarios, pero estamos aquí muy contentos y contentas de tener como invitada el día de hoy a la doctora Guillermina Baena, a quien sin más preámbulo me permito presentarles a todas y a todos ustedes, aunque pues claro, ya es nuestra gran conocida, porque digo yo, es nuestra profesora, la profesora de todas y de todos. La doctora Guillermina Baena es mexicana, licenciada en Ciencias de la Información, maestra en Administración Pública y doctora en Estudios Latinoamericanos por nuestra querida alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el Certificate of Achievement in the Introductory Training for Teaching the Future y es actualmente vicepresidenta regional de la World Futures Studies Federation. Desde 1968 es profesora de la propia UNAM y diversas instituciones educativas. Ha publicado más de 50 libros impresos y digitales sobre metodología, redacción, comunicación y prospectiva. Coordina actualmente el Seminario de Estudios Prospectivos de la UNAM desde 2004 hasta la fecha. Ha sido invitada de honor a congresos, eventos y cursos en materia de prospectiva en 16 países y 25 entidades de la República Mexicana. Dirigió las series Working Papers, Papers de Prospectiva y Cuadernos de Pensamiento Prospectivo Iberoamericano. Creó el proyecto digital Biblioteca Humana, donde se consultan personas, no libros. Comprende 50 entrevistas a profesores universitarios. Ha trabajado en diversos proyectos con adolescentes en conflicto con la ley en el subsistema penitenciario de la Ciudad de México, un proyecto de la UNESCO y la World Future Studies Federation, con reclusas en el Centro Penitenciario de Santa Marta, Acatitla, aquí en Ciudad de México. Ha dirigido un estudio prospectivo en materia de recursos humanos en la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. Ha capacitado a funcionarios del DIF, que es el Sistema Institucional de la Familia, aquí en México, en materia de anticipación estratégica y prospectiva. Elaboró el plan institucional para el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. Colaboró en el proyecto Nueva Política de Desarrollo Urbano para la Zona Metropolitana en Ciudad de México. Coordinó el taller de insumos para el Plan de Desarrollo de la Ciudad de México y para la creación del Instituto de Prospectiva y Planeación Democrática de la Ciudad de México, que ya opera. Déjenme decirles que eso es una noticia que a lo mejor no siempre la publicitamos demasiado, pero en términos de gestión pública es muy alentador saber que ya tenemos un centro especializado que forma parte de la administración local y la doctora fue impulsora de la creación de este organismo. Coordinó la revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México desde 2011 al 2018 y ha impartido cursos diversos en el INAP, el Instituto de Administración Pública del propio Estado de México, en el INAP, como les digo, en las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la Procuraduría de Justicia del DF, en el Instituto Ortega y Gasset, en el Estado Mayor Presidencial. Fue integrante del Consejo Consultivo del Sistema de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, conocido como CIPINA, y durante 2021 y 2022 impartió cursos de planeación prospectiva para directivos del Sistema de Universidades Públicas de Costa Rica, CONARE, y MINFIN de Guatemala. Durante la pandemia apoyó en eventos, cursos de apoyo emocional con herramientas para la vida y coordinó el texto El futuro del futuro. Son textos que además, déjenme decirles, son de acceso abierto, ustedes los pueden encontrar en la red
y pues ahí continúa su labor como catedrática y docente, si no presencialmente, sino a través de los cursos, a través de sus textos que siempre son consultables y sumamente valiosos. La World Futures Studies Federation le otorgó el reconocimiento Mujer Futurista Sobresaliente de 2016. La UNAM le entregó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz al mérito académico. Obtuvo un reconocimiento por su destacada trayectoria en la administración pública mexiquense. El Centro de Estudios Prospectivos de Mendoza, Argentina, le hizo un homenaje por su contribución desde Latinoamérica al desarrollo de la prospectiva mundial. Fue chair de la 23 conferencia de la World Futures Studies Federation en Ciudad de México 2019. Obtuvo un reconocimiento por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México por su metodología con visión prospectiva en la construcción de políticas públicas para la infancia. La UNAM le otorgó un reconocimiento al mérito universitario por 50 años de labor académica. Y bueno, ya casi voy terminando porque si no aquí se nos va a ir toda la sesión, nada más en leer su currículum, doctora. Y bueno, sin más, ahora pues le damos la bienvenida. La recibimos con mucho gusto y con mucho orgullo. Y está usted en su casa, doctora, en esta charla entre amigos y amigas y las diversas comunidades que colaboran en la World Futures Society, capítulo mexicano. Sin más, yo les cedo el micrófono a quienes han participado con nosotras y nosotros en otras sesiones. Ya saben la dinámica. Normalmente dejamos que nuestro ponente exponga. Vamos tomando nota de las diferentes preguntas que puedan surgir para dar paso a una sesión de preguntas de una servidora, Alma Campos, presidenta de este capítulo mexicano, y después damos paso a las preguntas de la audiencia, a quien una vez más reiteramos nuestra más cordial bienvenida y les agradecemos muchísimo la atención que siempre nos prestan para todos los seminarios web que organizamos aquí en la asociación. Sin más, adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les doy pues la más calurosa bienvenida y saludo a todos. Me da mucho gusto conocer a mucha gente que no tenía el gusto, pero además a todos los que ya tenía el gusto me da doble gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, un poco bueno, es una charla de amigos, me dijo la maestra Alma Campos. Entonces, bueno, les quiero platicar un poco lo que no aparece en el currículum y lo que a veces pues uno es lo que uno vive, lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿verdad? Entonces, prácticamente, em, una de las cuestiones que siempre me preguntan es por qué, cómo fue que llegó a la perspectiva, cómo, por dónde, etcétera. Entonces, siempre es parte de mi reflexión que era, ¿por qué? ¿Cómo fui a dar a la perspectiva? Bueno, fui a dar a la perspectiva porque andaba en la búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Diría Nicolás Salet, pues quién sabe. La inseguridad intelectual, seguramente, porque no sabía yo qué andaba buscando. Y así brinqué, efectivamente, empecé prácticamente con el maestro Enrique González Casanova, que él fue mi mentor, extraordinario mentor. Él empezó a conducirme por el lado de la investigación, me dio cualidades de investigación, trabajamos un texto que pues tenía que hacer la competencia, el único texto que había sobre investigación documental, y entonces, bueno, pues mi tesis fue sobre investigación. Pero la investigación documental necesariamente me brincó hacia los procesos de las tesis, y de los procesos de las tesis, pues uno empieza a ver, bueno, por aquí es el plan, por acá la redacción, y entonces me metí por el lado de la redacción. Por eso es que algunos dicen, bueno, a mí me dio redacción, no, a mí me dio ortografía, no, a mí me dio investigación, no, a mí me dirigió la tesis. Entonces, de todo esto, ¿verdad? Bueno, ahorita recordé que hay
un alumno medio maloso que dice, no, maestra, usted de 10 alumnos que ha tenido, 24 fueron sus alumnos. Y bueno, ok. Y decíamos, bueno, por ahí entré a la investigación. Allá de repente estaba yo, me acuerdo, en la Asociación Internacional de la Publicidad. ¿Qué fui a hacer ahí? ¿Quién sabe? El caso es que como mi marido era comunicólogo, él empezó a interesarse en la publicidad y entonces pues entramos a la famosa IAA, que era la institución de la publicidad. Y entonces a esta institución, evidentemente, em, íbamos a los congresos, estábamos en Sevilla y de repente una de las organizaciones tenía la subdirección de futurología. Y dije yo, futurología, ¿qué es eso? ¿Dónde está la bola de cristal de cuarzo que dice el futuro? ¿Cómo le hace ahora la publicidad? Pues como la publicidad siempre avanzaba más allá de lo que tenía que ver el consumidor, siempre andaba más allá. Entonces dije, no, pues estos ya saben cuál es el futuro. Y entonces me empezó a interesar el futuro. Llego a México y de repente me encuentro con que allí había una red de prospectivistas que estaban trabajando las visiones de futuro. Y entonces, bueno, acabo de regresar de España, le dije a uno de mis ayudantes, tú vete a Guadalajara, que es donde está la red trabajando, y entonces me dices de qué se trata todo esto. Y cuando regresa este joven, venía feliz porque dijo, bueno, es que adivinen, conocí a Eduardo Balbi y nos invitó a hacer el Subnodo Futuro México y entonces esto es maravilloso porque vamos a estar en la red de prospectiva. Dije, bueno, pues adelante, ¿no? Y ahí empezamos a integrar lo que era la visión prospectiva con los pedacitos que nos encontrábamos en Internet. Y ahora dice esto y ahora dice esto otro, y sacábamos materiales y los imprimíamos. Entonces, así empezó esta historia y así llegamos a la prospectiva. Y en el 2004 le presento al director del Centro de Estudios Políticos, donde yo estaba trabajando, un proyecto de vamos a dar clase de prospectiva. Y dice, justo eso es lo que quiero, porque la acabamos de poner como materia y no hay quien dé la materia. Qué bueno que la van a dar. Adelante. Y entonces inauguramos desde ahí el Seminario de Estudios Prospectivos y nunca más lo hemos abandonado hasta la fecha, afortunadamente. Y claro, era una sensación verdaderamente interesante. Y llegamos al año 2022. Fíjense qué rápido. Déjenme compartir con ustedes pantalla y platicarles un poquitito y rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando del 22 para acá? ¿Qué es lo más urgente? La ebullición de la prospectiva de repente no es casual. Estábamos nosotros trabajando la idea y nos dimos cuenta de que, bueno, ¿por qué se tarda tanto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Algunos países y organismos ya estaban preocupados construyendo el futuro. Miguel Ángel Gutiérrez, un futurista prospectivista argentino, decía, o lo construimos entre todos o se nos viene encima. Casi, casi, escojan. Resulta que el foresight y la prospectiva en diversos países estaban ya empezando precisamente con esa ebullición a surgir. Recientemente se crearon muchas redes y propuestas, ¿no? Lucianao en Colombia simple y sencillamente está en 27 redes. Ya es eso, demasiada ambición, le digo. Perdón. Se han creado muchas redes y propuestas para congresos y gobiernos, principalmente en la Unión Europea. Y últimamente Grecia y España en el máximo nivel de gobierno están precisamente interesados. Nuestra región latinoamericana está muy activa.
como el caso de Costa Rica, ¿sí? Tenemos aquí a uno de los profesores de la Universidad Tecnológica de Costa Rica, Panamá, Guatemala, Argentina y Chile, todos trabajando, haciendo cursos, congresos, en parlamentos, en eventos locales e internacionales y nuestro seminario en México. Hay países, sin embargo, que la han aplicado y han avanzado de manera muy significativa. El caso de Finlandia, Francia, España, el Reino Unido y en general la Unión Europea están ocupados en el futuro. El apoyo de varias organizaciones internacionales para países como Centroamérica ha sido fundamental en el impulso prospectivo de la región central. China tiene planes al 2049. Los inicios los tuvo en la década de los 60 del siglo XX. Tenemos el caso de que la World Future Studies Federation, la otra World, cuando se creó el primer congreso, asistió China, precisamente. Y China llevó un proyecto a 100 años. Fíjense, a 100 años, y era la década de los 60. Auxilio. Sálvese quien pueda, y más vale que los Estados Unidos le pongan más atención. Bueno, el mundo enfrenta pues una presión bastante fuerte y aún sobre los sistemas económicos, sociales y ambientales. En consecuencia, el enfoque de este año, estábamos hablando del 2022 en este momento, ¿sí? Es mejorar la resiliencia a largo plazo a través de futuros y enfoques anticipatorios, incluida la previsión estratégica. Fíjense, decíamos tanto que hemos peleado por todo esto y ahorita ya se va a tocar el Día Mundial del Futuro. La UNESCO entonces está preocupada. Sí, era diciembre 2 del 2022. Pero cuando empezamos a encontrar una serie de fragmentos de futuro, nos dimos cuenta que no solo la UNESCO como UNESCO estaba preocupada, sino que la ONU en lo general estaba preocupada. La ONU declaró, por una parte, una agenda donde nuestro futuro común, ¿verdad? Ya enfatizaba la visión de futuro, enfatizaba también todo lo que podría venir a las siguientes generaciones y esta responsabilidad intergeneracional que había quedado como muy diluida y que no se le había puesto mucha atención. Pero, ¿de qué se trataba entonces, aparte de esa responsabilidad intergeneracional? De tener una mejor transformación y representación en la educación, en las habilidades de entrenamiento y en el aprendizaje de largo plazo. Importantísimo. Y claro, se celebra el Día Mundial del Futuro, donde la UNESCO empieza a alentar la difusión de lo que llama la alfabetización del futuro, como un enfoque basado en la capacidad, una habilidad accesible para todos y cada uno de los individuos. Encontrar e implementar estos enfoques de desarrollo más sostenibles y participativos en esta década será clave para garantizar una toma de decisiones efectiva e inclusiva en todo el mundo. Los temas, precisamente, de este Día Mundial del Futuro incluyeron nuestro futuro común, que dio pauta al porqué una agenda común de las Naciones Unidas. Las generaciones futuras, nuestro compromiso intergeneracional. La resiliencia planetaria. Hay que salvar el planeta. Creo que lo hemos oído mucho últimamente. La transformación socioeconómica y las sociedades inclusivas. Temas claves que nos dan elementos claves. Pero alguien que venía aplicando la visión de futuro era Finlandia, ¿sí? Y Finlandia logra salir adelante
dentro de todos los países de Europa de una forma verdaderamente interesante. Lo interesante también de la propia Finlandia es que toda Finlandia tiene que ver con la visión de futuro. Desde el Parlamento hasta el primer ministro de Foresight, regionales de Foresight, municipales de Foresight, organizaciones de investigación, privadas, civiles, de ciudadanas y toda una red nacional de Foresight. Impresionante. ¿Dónde ha llegado Finlandia? Ha sido interesante y sobre todo en la parte de educación. Importantísima esta parte. Otro punto que avanza antes de que la propia agenda de la ONU lo hubiera puesto es que el gobierno galés, ¿sí?, le otorga a Sophie Howe poderes legales para representar a personas que aún no han nacido. Muchas de las crisis actuales, como clima, insectos, agua, crecimiento de la población, dice, amenazan con la calamidad, no para las personas que se encuentran actualmente en el planeta, sino para sus descendientes. El tema político sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nunca se ha sentido tan urgente. Para ayudar a esta lucha, fíjense qué interesante, ¿no? Ya el gobierno galés tuvo esa tremenda visión y creó, ¿verdad?, su comisión para las generaciones futuras. Así es que interesante. Pero ya otros países empezaban a apostar a una gobernabilidad que escuchara la voz de las generaciones futuras. Israel, Hungría y Canadá, por ejemplo. Pero los que sí están verdaderamente impresionados, nos tienen impresionados, son los Emiratos Árabes. Su organización para el futuro es verdaderamente impresionante, ¿sí? El vicepresidente y ministro de los Emiratos Árabes lanzó la estrategia de los Emiratos Árabes Unidos para el futuro. Mohammed Renchim, así se llama, dijo: el futuro no se construye sobre las posibilidades, sino sobre la planeación y la visión. La estrategia es una hoja de ruta completa que llevará a la nación a la próxima era de desarrollo. Vean qué claridad ya en este punto. Este vicepresidente también dijo que no había que abandonar, bueno, sí, que había que abandonar los procesos típicos ya obsoletos e irrelevantes y que se necesita una nueva mentalidad que se centra en el futuro. Entonces, perdón, con este modelo ellos iban a fortalecer a partir de iniciativas de educación y capacitación. Vean los puntos claves que la misma perspectiva ya viene tocando y que los está aprovechando maravillosamente esta visión. Los Emiratos Árabes van más allá. Para la administración pública, cada departamento gubernamental tendrá un director de estrategia para el futuro. Fíjense, cada departamento gubernamental. Y tendrá una estrategia en 3 temas principales. Nuevo modelo operacional para el gobierno, creación de capacidad nacional y establecimiento de prioridades estratégicas para el futuro. Perdón, ando un poco ronca. Como parte de la estrategia, se desarrollarán prototipos para sectores como salud, educación, desarrollo social y medio ambiente, lo que formará la base para la formulación de políticas gubernamentales. La estrategia también se enfoca en la construcción de competencias humanas nacionales en todos los sectores claves, el fortalecimiento de las alianzas internacionales
y el desarrollo de laboratorios especializados de investigación y desarrollo que evalúen los desafíos y oportunidades futuras. Pero no se quedan ahí. Lanzan una plataforma digital que es inteligente e interactiva y en línea para difundir la cultura de previsión y conocimiento para preparar los desafíos futuros. ¿Se imaginan? Hay un sitio web que incluye secciones que demuestran los esfuerzos internacionales y direcciones en el campo de la perspectiva futura. Allí habrá, o ahí están, fuentes, investigaciones, informes y referencias científicas locales e internacionales que enriquecen el conocimiento de los interesados en el futuro y mejoran el nivel de conciencia entre las autoridades del gobierno, de tal manera que les permita aplicar sus conocimientos a sus tareas diarias. ¿Y qué creen? Que no se han quedado ahí todavía. Fundan la fundación. Fundan la Casa de la Sabiduría o Fundación Dubai Future. Esta fundación se ha metido en todo, hasta en la Federación Mundial de Deportes, ¿sí? Promovió la Federación Mundial de Deportes Futuros, ¿no? Pero además también tiene muchas iniciativas a nivel internacional en función tecnológica, en tecnologías futuras, incluyendo los drones y el Robotics Award, inteligencia artificial y la primera oficina impresa en tercera dimensión en el mundo. Ha fundado también el Global Blockchain Council, que incluye 42 entidades gubernamentales. Y acaba de celebrar el 12 de octubre, del 11 al 12 de octubre del 2022, el Congreso Dubai for Future Forum, que reunió a los futuristas más importantes a nivel mundial. Había de todos modos dinero para irse y había posibilidades, entonces, claro que lo reunió. Y claro, este foro, de paso, reunió a las asociaciones mundiales más importantes sobre el futuro con su compromiso de reforzar las redes de prospectiva a nivel mundial. El pasado nos divide, el futuro nos une. Imagínense la cantidad de ojos que abrió. En esa reunión no solamente estuvieron estas asociaciones importantísimas de futuros a nivel mundial, sino que también recuperan a China. Híjole, cuidado, Estados Unidos, ya recuperaron a los estudios de futuro de China. Hay una sociedad de estudios de futuro allá, que es, por cierto, también son miembros de la World Future Studies Federation, y que cuidado con estas redes. Bueno, esto ya nada más es como extra. Hay una biblioteca, la primera biblioteca del futuro que creó Finlandia en diciembre del 2018. Ahí hay algunas fotos. Pero el Museo del Futuro en Dubái. Ustedes vean nada más qué clase de museo. ¿Sí? Una hermosísima escultura del museo que bueno, nos decían que tiene símbolo, pero que además es hermoso. ¿Sí? Y claro que se puede entrar, vean, ahí está la gente, ahí fue el congreso y ha sido pues algo verdaderamente importante. Y claro, a partir de eso se han abierto varios museos y tal vez el más significativo fue este museo también en 22, el Museo del Smithsoniano, que ya saben que en Washington siempre el Smithsoniano tiene un impacto interesante. Y entonces, pues este museo, pues tenía una serie de situaciones interactivas, obras de arte, tecnologías e ideas. Decían ellos, huele una molécula, limpia tu ropa en un humedal,
medita con un robot de inteligencia artificial, viaja a través del espacio y el tiempo, observa cómo se extrae el agua del aire, conviértete en un emoji. El futuro es tuyo para decidir, debatir, deleitarte. Te invitamos a soñar en grande e imaginar no solo un futuro, sino muchos posibles en el horizonte. Lúdico, sostenible e inclusivo. En momentos de gran cambio, nos atrevemos a tener esperanza. ¿Cómo creerás el futuro en el que quieres vivir? Claro que era hermoso, interesante ir a ese museo. Bien, pero dejamos los museos y dejamos eso. ¿Qué es lo que nos tiene preocupados a nivel ya de la perspectiva con los que quisiera yo platicar con ustedes? Vean esto. Dale al hombre un pescado y comerá un día. Enséñalo a pescar y destruirá el océano. Entonces yo digo, bueno, por Dios, ¿qué estamos haciendo en la escuela? Realmente estamos dando un modelo educativo que forme un individuo que respete también a los demás seres vivos y que pueda vivir y realizarse en plenitud. La filosofía de un modelo educativo tendría que enseñar a pensar, desde luego más rápido que la inteligencia artificial, en lo que resumen el problema si le van a, a, a detener a esa inteligencia o no. Esperemos. Enseñar a sentir en cuerpo y alma y enseñar a vivir la felicidad como camino y como meta. La felicidad como camino y como meta. Entonces hemos estado revisando qué es lo que tendríamos que hacer en un nuevo modelo educativo. Tenemos una gran cantidad de capacidades que no hemos desarrollado. Hemos dejado muy abandonadas esas capacidades. Fíjense, los chicos que entran por primera vez a preescolar, los empezamos a coartar en su capacidad creativa y en su capacidad de inteligencia, de desarrollar inteligencias y nuevas capacidades. Los primeros 5 años son fundamentales para una formación y para una información. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, los hemos estado coartando. Hay 3 elementos que son fundamentales y que nacemos con ellos y los vamos después separando o lastimando o abandonando. La capacidad holística, la capacidad heurística y la capacidad sincrética. La sincrética, como ustedes saben, es relacionar todo con todo. La holística es una visión integradora de todo, no por partes, ¿sí? Y la heurística, la capacidad de crear. Entonces, esos 3 elementos nos los coartan cuando vamos a llegar a un nuevo sistema educativo que nos impone qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que hacer. Y así nos pasamos los siguientes 300 años con una visión totalmente, ¿verdad? Y restringida, ¿sí? Que no nos deja pensar en otras cosas, más que tú tienes que llegar a la solución de estos ejercicios que ya tienen una solución previa, ¿sí? ¿Y por qué tengo que llegar a esa solución previa y no llegar a otra? ¿Sí? Nuestro pensamiento lejos, le llamo yo, es muy cuadrado, ¿no? Y entonces no nos deja movernos en esa, más que en la zona de confort, y no pasamos a la zona de la creación. Entonces, todo esto que hemos trabajado nos ha llevado a juntar que podríamos trabajar en un nuevo modelo educativo, un conjunto de inteligencias, ¿sí? Desde luego, la inteligencia cognitiva con información plena. Fíjense, la inteligencia cognitiva, que es lo que hacemos todo el tiempo en la escuela,
Pero, ojo, estoy poniendo con información plena, que cada vez es más difícil trabajar la información, claro, más con los fake news, más con las informaciones no verificables, es verdaderamente terrible. Pero esta parte, por eso, nos enfatiza en una información plena que nos permita reaprender a leer. Eh, ¿Cómo? Si ya sabemos leer, ¿no? Tenemos que saber leer, cuando menos en los 3 niveles claves. En lo conocido, desde luego, pues eso ahí está. Está en el manifiesto de la información que estamos leyendo. Pero tenemos que leer en el siguiente nivel, en lo no conocido. El nivel no conocido es aquel que podemos leer entre líneas. Es aquel nivel, ¿verdad?, del contenido latente. Y todavía tenemos que leer en el contenido desconocido, donde se mueve lo oscuro, las tranzas, las situaciones difíciles y las situaciones donde dice uno, qué barbaridad, ¿cómo puede ser cierto esto? Interesante, muy importante. Bueno, otras inteligencias sobre las cuales tenemos que trabajar, desde luego es la inteligencia emocional, que ya, bueno, viene siendo trabajada en algunos lugares por algunos modelos educativos, porque de plano, entre finales del siglo pasado y principios de la inteligencia emocional cobró mucha importancia. Recuerdo que por allí un teórico de la sociología escribió en un libro, por cierto, un libro colectivo de varios sociólogos, decía él, bueno, si estamos estudiando a los seres humanos, ¿por qué no estudiamos las emociones de los seres humanos? Como que parecía lógico. Y de repente dije, ay, sí es cierto, ¿verdad? Goleman, ¿dónde andas? Goleman, ¿dónde andas? Y bueno, pues ahí andaba Goleman con su inteligencia emocional, pero precisamente no era un trabajo 100% original, ¿no? Ya era algo que había dicho Aristóteles y que había dicho otros autores que habían estudiado la parte educativa, ¿no? Y bueno, pues se puso de moda porque el libro, bueno, va de anécdota, el libro lo regala, recuerdan, Hillary Clinton se lo regala a su marido, que andaba por ahí de coqueto en la sala oral, que se volvió, perdón, sala oval, que se volvió sala oral. Entonces, que fue tremendo aquella historia de Hillary Clinton con el marido. También va de anécdota, dicen los encuestadores gringos que encuestaban de todo a todo, que hicieron una encuesta inmediatamente entre todas las mujeres de Estados Unidos preguntando, ¿usted tendría relaciones con el presidente Clinton? El 80% de mujeres contestó, otra vez, perdón, iba de anécdota. Otra inteligencia que es fundamental desarrollar y que lo tuvimos que reconocer con la pandemia fue la inteligencia de la salud, la inteligencia somática. Tenemos que cuidarnos más nosotros, nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿sí? Porque eso es fundamental, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, vivimos si no estamos cuidando esa vida, si no la vivimos con calidad, si no es una vida plena. Entonces es algo que tenemos que aprender a cuidar. Otra parte importantísima es la inteligencia sociocultural. Somos parte de comunidades. Tenemos que trabajar con las comunidades. Tenemos que entender la parte cultural y en algún momento tal vez tendremos la suficiente humildad de integrar nuestra inteligencia científica con las inteligencias culturales de grupos étnicos y de grupos de los que nosotros nacemos. Y otra inteligencia fundamental es la tecnológica. Definitivamente tenemos que ganar la velocidad y a la inteligencia
artificial, lo que nos espera. Aguas, cuidado con ello. Y la última, la inteligencia anticipatoria. No por ser la última es la más menos importante. Al contrario, tenemos que aprender a anticipar, ¿sí? No es el sufrimiento anticipado, sino es anticipar el sufrimiento que podemos evitar. Cuidado con eso, y ahí hay toda una historia que la prospectiva ha echado a andar. La educación, entonces dijimos, ha de ser holística, sincrética y heurística. Y en Bolivia los indígenas dicen, el yo somos todos y lo que nos rodea. Unas frases hermosas que nos recuerdan que somos todo y lo que nos rodea. Y el último punto que quiero tocar, que me preocupa muchísimo en cuestión de la prospectiva, es la cuestión de la gobernabilidad y de la gobernanza. Parece que finalmente no ha quedado claro cuál es la gobernabilidad y cuál es la gobernanza. Entonces, hay formas en que tiene uno que tener claro precisamente para poder trabajar, ¿verdad?, de manera más adecuada, tanto la visión de futuro como un gobierno. De la manera como se den las interacciones entre actores estratégicos propias de la gobernanza, dependerá la calidad de la gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad va a identificar la capacidad de un gobierno para diseñar e implementar políticas públicas, mientras que la gobernanza será el proceso mediante el cual es factible incluir en los asuntos públicos a otros actores. Ojo ahí. Y claro, esto pues tiene que ir acompañado de una planeación estratégica con visión de largo plazo, que ahora atienda lo urgente y lo importante. Es lo que yo le llamo caminar con las dos piernas, la pierna de lo urgente y la pierna de lo importante. Planear los escenarios que queremos y los que no queremos. Plantear una estrategia donde tengamos nuestro objetivo y acciones inmediatas, y trabajar una planeación que tenga desde objetivos estratégicos, líneas de acción, programas, proyectos, cortes en el tiempo, acciones inmediatas en el aquí y en el ahora. La planeación prospectiva estratégica es la más completa porque cubre un conjunto de elementos que son fundamentales. Elabora propuestas multidisciplinarias, eso es clave. Considera perspectivas múltiples, desarrolla la imaginación para no poner límites al futuro, necesita dar explicaciones inteligibles y significativas, no se queda en el análisis, interviene en la realidad, busca cambios o modificaciones de una situación específica hacia un estado deseable, identifica los actores, prevé el comportamiento de fenómenos, eventos y de variables que inciden en un proceso específico. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, salió este cuadro en esta semana que es verdaderamente impresionante, como a nivel de país, en lo nacional, norte, centro, norte y sur, se da la sequía, el calor extremo, las lluvias y el frío extremo. Si ustedes lo revisan, dicen, bueno, auxilio, ¿por dónde empiezo y cómo le hago? Aquí, si no hay una anticipación, no podemos tener remedios, ¿sí? ¿Cómo entonces tenemos que trabajar? Bueno, nosotros estamos proponiendo la perspectiva gubernamental que tenga que atacar en varios frentes. Desde luego el de la corrupción, que eso pues auxilio. Pero ¿cómo sería el frente? Una comisión internacional anticorrupción y antiimpunidad. Internacional, ni hablar. Una participación ciudadana, una transparencia, normatividad, una democracia anticipatoria, una anticipación política para administrar el cambio y una manera de sanar la administración pública que ya le hace falta. ¿O qué tal si le ofrecemos al gobierno una Secretaría del Futuro y Gestión Estratégica? ¿Sí? Que haya una responsabilidad, urgente conducción y coordinación, una necesidad de equilibrio entre gobernabilidad y gobernanza,
una reinvención del gobierno, una integración de un grupo de tanques pensantes, una planeación prospectiva estratégica y una responsabilidad intergeneracional. Si creen que no hay labores, claro que tiene ocupaciones esa Secretaría del Futuro. Ya con esto estoy casi terminando. ¿Qué es lo que me interesa enfatizar aquí? Fíjense, pensamos que los gobernantes deben ejercer un liderazgo ético que refiere el entendimiento de la verdad acerca de los seres humanos y nuestras necesidades de significado. Construir lugares donde los estándares sean altos y el miedo sea bajo. Fíjense, importantísimo. Sin un compromiso fundamental con la verdad, estamos perdidos. Si la gente no dice la verdad, un sistema basado en el Estado de Derecho tiende a disolverse. Si los líderes no dicen la verdad o no quieren oír la verdad de otros, no podrán tomar buenas decisiones, ni mejorar a sí mismos, y menos inspirar confianza entre sus seguidores, afirma James Cone. Los valores fundamentales de esta ética, liderazgo ético con alta lealtad, serán verdad, integridad, respeto y tolerancia. Integrantes de una alta lealtad que identifica la confianza entre las mentiras y que ejerza un liderazgo ético. Bueno, si no nos hacen caso, ¿qué es lo peor que puede pasarnos? Pues es una tragedia como la de Cassandra. Su drama nos enseña que el saber sin la credibilidad entraña impotencia y desesperación. Pocas cosas, diría Jesús Serrano, tan angustiosas que conocer el problema, sus causas y soluciones, pero no encontrar oídos dispuestos a escuchar lo que se sabe. Es como decir, a las puertas de la ciudad hay un caballo de madera. ¿Qué haremos con él? ¿Por qué se caen los esfuerzos prospectivos? Ya estoy terminando. Porque el cielo siempre se está cayendo, o sea, siempre hay urgencias. Trabajamos como el departamento de bomberos en la administración pública. O bien se atore en la punta del iceberg porque solo consideramos las tendencias visibles, solo lo que se ve, ya no consideramos lo que no se ve. O bien que todos aman los métodos cuantitativos, pero nos dan una falsa sensación de seguridad. O bien que algunos interesados se quedan en su espacio dentro de feudogramas o zonas de confort por ignorancia o por incompetencia. O por último, que los impensados solo ven su paradigma personal y no cambian de actitud ni de forma de pensar. Entonces, ¿qué estamos a tiempo a remediar? ¿Sigues aplicando la obsolescencia del pasado para orientar las políticas públicas? Cuidado. La prospectiva se hace antes que la planeación. Las oficinas se han creado al revés, con la consiguiente permanencia de las decisiones en el presente. Fíjense qué detalle, ¿sí? Las oficinas se han puesto oficinas de planeación y planeación tiene prospectiva. Al crearlas al revés, nos estamos quedando en el presente. Si tu estrategia no va más allá de la hora, eres solo coyunturista, no prospectivista. ¿Eres de los que mete la mano en la bolsa de problemas esperando sacar las respuestas? Entonces no has sabido leer los signos de los tiempos. Aquí es importantísimo el pasado. Al planear, cuídate de caer en alguno de dos límites temporales, ya sea en el cortoplacismo que te lleva a la parálisis o en propuestas que van demasiado lejos en el tiempo, tanto que se vuelven utopías. ¿Qué tal si le hacemos caso a la ONU que propone? Uno, en lo institucional global debemos mejorar la gestión de los bienes comunes globales como la sanidad, definir los bienes públicos globales y asegurar su suministro. En lo social, trabajar a alfabetización de futuros con la idea de que el futuro lo construimos nosotros y B, los decisores debemos pugnar porque los gobiernos creen unidades de prospectiva conectadas a redes de inteligencia prospectiva, o sea, a los think tanks. Al fin acabé, Alma, perdón, pero ya me estaba yo colgando en el tiempo. Ya parecía monólogo. No,
No, doctora, encantados, encantadas de escucharla por horas y horas. Y hablando del tiempo, me surge la primera pregunta, yo creo que es la única que voy a plantear para dar espacio a las muchas preguntas que seguramente nuestra audiencia ya viene perfilando. Yo solamente tendría una, no quisiera tampoco abusar del tiempo. Y hablando justamente, decía yo, de esa convergencia que no siempre se da entre el tiempo prospectivo y el tiempo de la política. Ojo, que no es el tiempo de las políticas públicas, ese es otro tema. Y a Sí. propósito de bienes públicos y su propia definición y redefinición, voy rápido. Gran parte del mundo pasó por elecciones este año. En México, ahorita la metapolítica está volcada, ¿no? A analizar cómo vamos a emprender el segundo piso de un gobierno que trae un proyecto de largo aliento, pero sin una función, sin un área, sin una orientación netamente prospectiva. Ese es mi primer planteamiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo cuando no tenemos un entramado institucional que parta desde una ley que nos diga, oye, ¿sabes qué? En la acción pública, tú estás obligado, dependenciaria, persona, servidor público, a hacer prospectiva, a pensar con enfoque prospectivo. Lo único que tenemos es un pequeño parrafito en la ley de planeación que se hizo ad hoc a la Agenda de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque aquí es un tabú, sepa la audiencia, resto de la audiencia, es un tabú pensar más allá de 6 años. Cada 6 años pensamos y repensamos sobre lo que va a ser el país. Y ese pequeño artículo de nuestra ley de planeación dice, ¿qué crees? Puedes pensar más allá de 20 años, porque como tenemos compromisos a 2030, en ese tiempo era 2015, la reforma es de 2018, pues como que te puedes empezar a pensar en términos prospectivos, ¿no? Digo, no de 100 años como China, pero sí por lo menos salir de la lógica o lógica sexenal. Yo al respecto le preguntaría, doctora, ya nos dio usted muy buenas pistas sobre cómo abordarlo, pero como parte del servicio público o como parte de la ciudadanía o como parte de las instituciones educativas y de la sociedad civil, ¿cómo podemos despertar más ese ser prospectivo ya en el ámbito de lo social, de lo político, de lo económico, ya como actores de las políticas? Gracias, doctor. Ujú. Pues es una de las cuestiones más difíciles que todavía no hemos resuelto. Precisamente la parte de la perspectiva en México nace prácticamente como rieles de ferrocarril, pongámoslo así, ¿no? La academia va en un lado y la administración pública en otro. De repente nos vamos encontrando pequeños fragmentitos de gente que verdaderamente está interesada en cambiar el asunto, pero algunos tomadores de decisiones, cuando tienen en sus manos la posibilidad del cambio, los cambian, ¿sí? Y ya se acaba el sexenio y entonces los quitan de ahí y se los llevan a otro lado. Ha sido una verdadera situación que se ha complicado mucho. Entonces, para que los tomadores de decisiones estén conscientes de ello, tienen que saber con toda claridad qué es la prospectiva, ¿sí? Y qué utilidad le pueden dar y por qué es tan importante en un momento dado que permite una planeación para la acción, ¿sí? No es una planeación como la del sopilote estreído, se acordarán aquella, ¿no? Que planeaba pero no obraba el pobre sopilote. Entonces le llamaban planeación del sopilote estreñido, que mucho tiempo estuvimos con esa planeación. Y hasta la fecha, ¿qué tipo de planeación hacemos, no? Que no es compatible, ¿no? Muchas oficinas de gobierno hacen su planeación, pero no la aplican, ¿sí? Es verdaderamente impresionante, ¿no? Y hemos tenido ejemplos, ¿no? Por ahí, un gobernador del Estado de México, por decreto, dijo, todos los municipios van a tener que tener sus áreas de prospectiva, ¿sí? Y entonces los pobres municipios empezaron a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no?
Unos 4 o 5 contrataron al mismo consultor para hacer exactamente el mismo trabajo de prospectiva, ¿sí? Y los municipios más pobres ni idea tenían. ¿Quién sabe qué será eso? Y no lo hicimos. ¿Qué ha pasado con ese decreto incluso institucional? ¿Sí? Entonces, años después, tuve la oportunidad de volver a preguntar a los colegas de administración pública, ¿qué ha pasado? Pues antes nos poníamos a diseñar escenarios, hoy nada más nos ponemos a diseñar uno solo porque ya no podemos más o no sabemos cuál y de todos modos no se cumple. Entonces dices, pues así no, así, esa no es la aplicación prospectiva, ¿no? Tener una actitud prospectiva es algo totalmente diferente y que realmente sean conscientes de que esto te puede ayudar para tomar decisiones y para hacer las cosas diferentes, ¿no? Precisamente son formas que nos permiten precisamente llegar a la acción, ¿sí? Y que nos ayudan a cambiar mucho la mentalidad que tenemos. Y mucha gente le tiene miedo a eso, ¿sí? Y cuando estás en gobierno, pues cuidado, ¿no? Si no tienes claro esto, te va a costar mucho trabajo. Ese es el problema. Gracias, doctora. Pues sí, Ahí vamos. efectivamente. Adelante, audiencia. Eduardo Navarrete tiene ya la mano levantada. Por favor, Eduardo, adelante. Muchas gracias y encantado de estar aquí con ustedes. Doctora, muchas gracias por las láminas y por este recorrido que nos hizo. Al respecto, le comento, me da la impresión, pareciera que nos estamos especializando en tirar el cielo, como usted apuntaba en una de sus láminas. Eh, Le comento rápido, estudié administración pública y cuando la profesé, la práctica operaba precisamente en contra de lo que me enseñaron en el aula. Llevaba un checklist y decía, no, 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 no. Duré 11 meses en esa gestión y fui a la iniciativa privada. Como usted, pasé por mercadotecnia y voy terminando precisamente hace 3 semanas una especialidad en prospectiva, pero veo que son muy pocas las organizaciones que siquiera comprenden, no solo entienden, sino comprenden la disciplina y que llevan, digamos, que extienden la mano de la propuesta de valor en términos de pensamiento de futuros. Por lo menos eso es lo que me doy cuenta al acercarme, al tocar puertas, al presentar una posibilidad de proyecto. Mi pregunta es, ¿cómo acercar la sustancia mental que gira en Dubái, en Finlandia, a estos lares? Bienvenido primero. Bienvenido a la tarea. Yo llevo 20 años peleando, espero que no te lleves 20 años tú, pero tiene mucho que ver precisamente con la información que decíamos y con la forma en que nosotros podamos acercarnos y los tomadores de decisiones se acerquen a nosotros. Me ha pasado, te digo, que los tomadores de decisiones se acercan y luego ya sea que los cambian o que le tienen un poco de miedo a la aplicación, porque sí hemos sentido que hay ese temor, ¿no? Por enfrentar cosas nuevas y entonces no lo hacen, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo empiezas a ver cómo se empuja desde algunas áreas una necesidad tremenda de ir eh, teniendo nuevas situaciones, ¿no? Me ha pasado del lado de los compañeros de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Que están muy preocupados por formarse, muy preocupados por salir adelante y ahora más que les han encargado tantas cosas. Y entonces están muy interesados en saber qué es esto de las nuevas necesidades que hay, más allá de lo que ellos aprendieron que era una doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí que nos puede dar soluciones para poder caminar, para poder ir manejando? Pero ahí va, es lento. Sin embargo, ahí va.
tengo la esperanza de que algún día alguien que llegue a alto nivel diga, ahora sí, es prospectiva, adelante, ¿no? Pero ha sido una lucha verdaderamente larga, ¿no? Esperemos que ya no sea tan larga. Ya te adelanté 20 años. Así Muchas que Y no te gracias. esperemos, preocupes. Eduardo, que no te desanimes en el camino. No estás solo. Hay algo aquí muy interesante que ha comentado la doctora en otros foros. Inició ella hablando, ¿no? Del doctor Lucenao, que pertenece a 27 redes. Bueno, aquí hay por lo menos 3 o 4, más la World Future Society, Eduardo. Unámonos, al menos, por masa crítica, no va a parar, porque somos ya muchas personas sensibilizadas dentro y fuera del sector público, que como bien señalaste, nos encantó a Karen de Laboratorio Futuro y una servidora, tu término, sustancia mental, que queremos enriquecer esa sustancia, despertar esa emoción, despertar esa metáfora que usa mucho la doctora, creo que es con ella con quien la leí por primera vez, la del ser prospectivo. Hacer prospectiva no es hacer planes, no es hacer seminarios web, no es leer mucho de prospectiva, es todo eso, Cambiar las sentirlo, metas. porque los futuros se sienten, huelen, se perciben, los vives, vas y vienes del presente al futuro y en eso te emocionas, te unes, te vinculas. Entonces yo ahí te doy la bienvenida y siéntete cobijado por muchas de las redes que estamos aquí participando. Una de ellas la World Future Society, el seminario prospectivo de la doctora, en fin, no está solo, por lo menos como dice Marina Gorbis del Instituto del Futuro de California, en Palo Alto, dice, bueno, haz comunidad, por lo menos, ¿no? Adelante, bueno, voy a leer una pregunta en el chat por parte de Lenin Trujillo, quien le pregunta, doctora, ¿qué hacer desde nuestra trinchera como estudiantes, profesores o investigadores de perspectiva para generar un cambio significativo, aunque sea pequeño en la sociedad, en lo local, en lo regional, en lo nacional? Gracias, doctora. Precisamente tiene que ver con la inquietud de Eduardo y la respuesta de la maestra Alma Campos, ¿no? El asunto no es nada tranquilo, hemos estado trabajando bastante, pero precisamente nos dimos cuenta que si empezamos desde abajo, porque si desde arriba no nos hacen caso, tenemos que empezar desde abajo. ¿Y qué es lo de abajo que tenemos? Pues las redes, ¿verdad? Las redes y precisamente la idea de abrir el seminario de estudios prospectivos, primero a la internacional y ahora en cursos y seminarios gratuitos, dije, es que es necesario difundir la idea de la prospectiva. Entonces, trabajemos desde abajo, ¿no? Sí, porque lo siguiente que nos queda es hacer una movilización ahí en Reforma, ¿no? Vean la perspectiva. Ya, bueno, tenemos posibilidades, pues. Somos bastantes redes. También es otra opción. Pero ahí vamos. Así es que no te desanimes. Trabajamos aquí, primero integrados, y ahí vamos, desde abajo ahora hacia arriba, para que nos escuchen, que nos oigan. Aquí estamos, claro que sí. Bueno, antes Adelante. de hacer yo misma otra pregunta, le doy la palabra a Karen Seoya por parte del Laboratorio Futuro, una entusiasta y excelente profesora y divulgadora en materia de prospectiva. Karen, por favor, adelante. Gracias, Alma y Guillermina, un gustazo y un placer enorme poder escucharte y conocerte. He Gracias. aprendido mucho de tu mano, de tus Gracias. libros, así que un placer. Em, bueno, por supuesto que estoy trabajando en todo lo que, ¿no? En la divulgación, en la concientización, en trabajar este mindset. Un poco lo llamamos como despertar la futurabilidad en las personas, capaz que en esta sustancia que decía Eduardo, ¿no? Por ahí este despertar hacia esta exploración, hacia este mundo que tiene que ver con los futuros, pero
siento que, o le quería preguntar por bibliografía concreta que tenga que ver con qué habilidades son, porque yo siento que hablamos de bueno, las nuevas habilidades del futuro, usted nombró algunas capacidades, ¿cierto? Pero cuando decimos, bueno, tenemos que entrenarnos en las nuevas habilidades del futuro, que yo creo que tienen que ver con, bueno, este despertar la futurabilidad, ¿no? Usted habló de las capacidades heurísticas, sincréticas, somáticas, ¿no? Pero cómo nos, así como Goleman nombró las suyas en su momento, ¿no? Todas estas habilidades socioemocionales, bueno, ¿cuáles son estas habilidades nuevas, ¿no? Y empezar como a anclar un poco más en eso, bueno, la capacidad de imaginar futuros, ¿no? Entrenar esa capacidad, ¿no? Ese romper con la zona de confort y ir a la zona, a otras zonas, bueno, todas estas capacidades que me parece muy interesante empezar a ponerles nombre y apellido, decir, bueno, trabajemos en estas habilidades a entrenar, que no sé, por ahí existe mucha bibliografía, conozco poco, por eso quería preguntarle para adentrarme un poco más en ese mundo. Fíjate que, Karen, que precisamente son 7 inteligencias en las que estoy proponiendo, pero está la información de cada una, tiene una dispersión brutal, simple y sencillamente la que quieras ver. Tiene muchísima dispersión porque la encuentras en cuestiones psicológicas y que en cuestiones emocionales, en cuestiones de salud, en una cantidad de cosas que están como sueltas, ¿no? Y que tienes que ir integrando poco a poco. Y también las visiones diferentes que puedes ir integrando, ¿no? eh, Desde, oye, pues está un jiu-jitsu japonés a través del cual tú puedes apretarte los dedos y entonces vas adquiriendo cierto tipo de características en cada uno, no solamente emociones, sino también salud. Entonces, desde ese tipo de cuestiones que parecen nimiedades, pero que finalmente son tremendamente útiles y que uno va asimilando y aprendiendo como ser humano y como parte precisamente de la salud, por ejemplo, ¿no? Hasta cuestiones de la pandemia, cómo la combatimos, qué fue lo que pasó, todo lo que sucedió durante la misma. Realmente qué es lo que aprendimos de la propia pandemia que parece que no hemos asimilado en su totalidad o seguimos sin tener la humildad de haberlo hecho. Entonces, eh, hay varias, ¿no? Por ejemplo, yo te preguntaría si te interesa específicamente una de ellas, pues te puedo dar la bibliografía que tengo, o si no hay bibliografía sobre eso, hay que escribirla. Por ejemplo, las anticipatorias, Eduardo Balbi ha escrito mucho sobre anticipación y él mismo trabaja esta visión bastante completa con algunas técnicas. Entonces, por ejemplo, esta parte es importantísima en eso, ¿sí? Otra, pues tienes que entrar desde cómo cómo se educa a un niño hasta los 5 años, de 0 a 5 años, todo lo que asimila un niño a esa edad. Y te vas a asombrar de lo que podemos desarrollar de capacidades con un niño de esa edad, ¿no? Y sobre todo, esta parte de la creatividad, la invención y la innovación, no dejarla para niños superdotados, sino para que todos los niños puedan desarrollarlas. Las pueden desarrollar. Entonces te metes a la cuestión de educación, a la cuestión de educación preescolar, a la cuestión de la educación por proyectos, de todo tipo de cosas. Les platicaba yo que he andado buscando un montón de cosas, por eso me han encontrado en muchos lados, pero precisamente porque empiezas como que a tejer esos fragmentos, ¿no? De lo que dices, esto es importante, esto también, ¿no? Y empiezas a trabajar esas capacidades, ¿no? Todas las capacidades se pueden trabajar.
Nosotros mismos somos discapacitados emocionales, fíjate, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta a veces de eso. Utilizamos mucho para hablar y para manejarnos un solo sentido, ¿sí? A veces la vista, a veces el tacto, a veces el oído, pero eh, es diferente, ¿sí? Y entonces el asunto, pues, te decía, es fragmentado, ¿no? Perdón, no sé si me estoy atrasando mucho, colgando mucho, Alma. Perdón. Gracias, doctora. Gracias, Karen. No, 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 vamos bien. Normalmente Ujú. estas son nuestras duraciones. No sé si hubiera alguna pregunta adicional por parte de la audiencia. Ah, sí está Susana en ese orden, Susana Jiménez Sánchez. Y después el doctor José Alarcón, quien también es integrante de la World Future Society. Muchas gracias, bienvenidos. Adelante, Susana, por favor. Alma, por cierto, les voy a dejar la proyección que hice para que lo puedas repartir a los Excelente, que consideren o les interese más. excelente, A claro que sí. todos. Sí, Si quien esté interesado, entonces aprovechando, interesada, les dejé aquí en el chat info@wfsmexico.org para información adicional y si quieren tener acceso a esta presentación, por yo te favor la mando escríbanme ahí terminada. para que a vuelta de correo yo pueda hacérselas llegar como amablemente nos ha compartido la doctora. Adelante, Susana, por favor, y después el doctor Alarcón. Muy amables, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, buenas. casi buenas noches de aquí en Costa Rica. Creo Ay, que en México estamos igual, ¿verdad? Como la misma sí, hora. sí, estamos igual. Doctora, ahora escuchándola, mm, ¿verdad? Hay muchas cosas que me resuenan, ¿verdad? Como yo trabajo en la parte de educación, en investigación, en educación, en formación de docentes y demás. Y hemos intentado, ¿verdad? Tratar de meter un poquito la perspectiva, ¿verdad? Yo diría el enfoque prospectivo. Sin embargo, los problemas de la actualidad nos consumen. La crisis educativa por la que está pasando Costa Rica en este momento es muy fuerte. Y de ser de uno de los países, ¿verdad?, que más invirtió en educación, que más réditos ha tenido gracias a la educación, estamos en un momento mm, en donde la educación se ve como un gasto, en donde hay recortes incluso en contra de lo que establece nuestra constitución política, con un gobierno de turno donde quien está a la cabeza del Ministerio de Educación considera que no hay una crisis educativa, sino que todo está bien. Y entonces cuando yo la veo a usted hablar de esas habilidades del futuro, entonces digo, Dios, o sea, ¿cuándo, en qué momento vamos a lograr discutir y armar propuestas donde verdaderamente esos niños y jóvenes que se están formando en este momento en las aulas, desde el preescolar hasta la universidad, van a desarrollar eso que necesitan para el futuro? Eh, mm, o sea, el otro día que estábamos con el seminario Prospectiva y que estaba el compañero hablando de los viajes espaciales y las plataformas y cómo van a ser y demás, y yo dije, en este momento ya tenemos en las aulas a esos primeros maestros y maestras que van a ser educadores fuera de este planeta. ¿Y qué les estamos dando? Exacto. ¿Qué les estamos dando? ¿Qué hacer entonces? ¿Verdad? Porque de verdad, yo entiendo al primer colega que habló antes y que, ¿verdad? Yo lo entiendo, o sea, a veces la depre es grande, doña Guillermina, compañeros, compañeras, usted empieza a ver y como la perspectiva te abre otras formas de ver el mundo y vas viendo entonces que esto puede ir por aquí, por allá, y entonces
empiezo a ver escenarios catastróficos en todo lado. Y entonces esos otros escenarios bonitos, posibles, que quisiéramos construir, y digo, ¿con quién? ¿Con quién los construyo? ¿A dónde están? ¿A dónde están nuestros aliados naturales por eso? Y entonces me pregunto, o sea, porque usted lo dijo bien, la perspectiva es más que pensar, ¿verdad? Es más que planificar, ¿verdad? Es apostar por un mundo diferente. Y cómo llegar entonces a la gente para que vea, al igual que nosotros, esas otras posibilidades, ¿verdad? Cuando todo, ¿verdad? Todo este montón de noticias falsas, desinformación, el ponernos a pelearnos unos con otros, ¿verdad? Solo para que no podamos unirnos a construir, nos está ganando, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero aquí seguimos en la lucha, o sea, como le digo, este es un momento de depresión seguro, ¿verdad? Y entonces veo ahí las cosas negras, pero al mismo tiempo digo, no, es que hay cosas buenas, hay elementos que podemos hacer para cambiar, pero cómo entrarle a este tema de la educación, es que yo creo que es medular, ¿verdad? O sea, es este cambio de mentalidad se hace desde la misma educación. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo construir, cómo mover, ¿verdad? A la gente. Y yo espero, ¿verdad? Que esos escenarios bonitos, esos escenarios donde nuestro país nuevamente apuesta por lo que tiene que apostar y volvemos a tener, ¿verdad? Un futuro distinto del que tenemos actualmente. ¿Verdad? Es posible y por eso estoy donde estoy, pero de verdad que, ¿verdad? ¿Desde dónde, verdad? ¿Cómo hacerlo? Y gracias por la catarsis. Qué linda, Susi, gracias. Fundamental, fundamental el asunto y cada vez es más complicado. Y afortunadamente tú tienes un nivel que podrás en algún momento dado hacer un cambio tal vez sustancial. Estás más cercana a los que no estamos en ese nivel y todos los demás estamos con el trabajo de hormiga, ¿no? Trabajo de hormiga, ¿no? Eh, Eduardo, pues ni modo, es tu gotita, tu gotita de agua, no sería el mar del mismo tamaño sin esa gotita, imagínate. Entonces, cuidado con eso, no te preocupes, ¿no? Y fíjate que yo también andaba yo diciendo, un día comentando con Jordi Serra, le dije, no, pues es que ya peor que el catastrófico de la situación que estamos viviendo, ya no va a haber. Dice, claro que sí, todavía te falta el colapso y la colisión. Me paró en seco. Así es que todavía te puedes esperar lo peor. Y si lo piensas, efectivamente, todavía puedes esperar algo peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Anticiparse. Hay que anticiparse. Y la anticipación te puede ayudar a tener claridad sobre hacia dónde puedes ir. Eso ayuda mucho. Muy bien, pues Gracias, escuchamos al doctora. doctor Pues está Alarcón. aquí el doctor Alarcón, yo creo que ya con esto vamos cerrando. Sí, sí, de Gracias, una vez. doctora Susana. Doctor Adelante, Alarcón, José, por adelante. favor. Muchas gracias, Guillermina Alma. Y una disculpa, Gracias. incorporé ya tarde por algunas circunstancias, pero estoy tomando también el seminario de los viernes y creo que puede ser buen complemento. Bueno, básicamente, digo, bordando sobre la idea de buscar insertar a nivel institucional, sector público, ese asunto de planeación. eh, se ha hablado mucho de incluir como una secretaría de planeación, ¿no? Que hiciera un plan de nación pues a 50 años al menos, ¿no? Y entiendo, con Felipe Calderón se llegó a hacer pues varias propuestas de visión 2030, ¿no? Y ahí, pues bueno, no sé quién estuvo ahí influyendo, pero me parecieron muy buenos esfuerzos. Eh, y más recientemente el director de la facultad del doctorado en Administración Pública, el general Rafael Paz, dejó la Universidad de Anáhuac hace, me parece, 4 o 5 años más o menos, y se lo jalaron ya en la administración de AMLO,
en esta misión que está terminando para dirigir el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensas Nacionales. Entonces, me parece que está dirigido de manera bastante seria por el doctor Paz, pero evidentemente me interesaría mucho su opinión. Creo que lo poco que pudiera haber a nivel país de algún esfuerzo serio de planeación estratégica y de prospectiva podía estar hoy insertado ahí. Y ya que mencionó usted el ejército, me interesaría muchísimo su opinión de si por ahí hay una luz en la que pudiéramos pensar que ayudara, especialmente ahora con la nueva administración de Claudia Sheinbaum. Básicamente por ahí es la pregunta, doctora. Bueno, Bueno, pues fíjate que precisamente que el maestro Paz, me tocó con él trabajar para el Estado Mayor. Él estaba integrando grupo con toda la gente del Estado Mayor y tenía cuando menos 4 grupos diseñados para darles perspectiva, ¿sí? Por grupos de 10, 12 personas máximo. Y así empezamos, trabajamos 3 sesiones con ellos, ¿sí? Pero cuando íbamos a dar ya el último curso a los miembros del Estado Mayor que faltaban, surgieron algunos problemas de este país, problemas de inseguridad bastante serios y ya no los dejaron. Y entonces dice, pues es que así no podemos, dice, ¿no? Se los llevan, tienen que estar en otro lado y es complicado, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, estamos con la visión prospectiva para lo que sigue y todas las tareas que el ejército tendrá que desarrollar. Y dice, yo tengo la esperanza, eso me dijo, de que haya ajustes y que nos quiten muchas de estas tareas. Entonces, toda esta primera parte con Claudia Sheinbaum seguramente va a ser de esos ajustes, ¿sí? Pero efectivamente, el doctor Paz es una gente muy seria, que es muy comprometida y que tiene efectivamente una convicción de que esto sirve, ¿sí? Entonces, pues eso ayuda muchísimo. Claro que sí. excelente, pues ok, al menos trataremos de construir Juan por Carlos. ese frente. Gracias. Gracias. Juan Carlos está levantando la mano, no sé si todavía pueda participar. Alma, está cerrado tu micrófono. Gracias. Sí, 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 sí. adelante, por favor, Juan Carlos, adelante, claro que sí. Buenas tardes, maestra, buenas tardes, doctora. Y Hola. como siempre, un gusto seguir aprovechando tus conocimientos. Adiós. Yo quisiera preguntarle, más que nada, más que una pregunta, pedirle su opinión. Ahorita estamos en la cuarta transformación y vino un cambio en lo que son los libros de texto. Y usted hace rato hablaba de varias inteligencias. Ese tipo de situaciones o ese tipo de modelo que implementó este gobierno no contrapone esta parte de lo que usted decía de las inteligencias en los niños principalmente, porque esto a futuro pues, yo creo que va a afectar mucho, porque viene un retroceso desde mi punto de vista muy personal, ya que si estamos viendo que China tiene ya miras y tiene planes para el 2046 y México va a sexenio por sexenio, y ahora con una situación en la educación que es básica y que es de mayor demanda porque es la pública, ¿esto cómo lo vería usted en un futuro, así que en un futuro prospectivo, eh, ¿cómo se llama? Esa piedra en el camino que yo estoy observando, no sé si así sea, o yo lo estoy viendo de color muy oscuro. Eso quisiera saber su propia opinión. Muchas gracias. Pues es bastante oscuro el camino, precisamente. No, si coincidimos totalmente. Y yo supongo que puede venir un cambio bastante sustantivo en cuestiones de educación. Pensábamos que Rosaura Ruiz entraría a la parte de educación que trae otra idea de la educación. Sin embargo, la acaban de mandar a lo que era el anterior CONACYT.
Entonces, pero de alguna manera, si ves su secretaría, que ahora se llama Humanidades, Ciencia, Tecnología, va a ser alguna secretaría que seguramente va a influir sobre la visión educativa. No pueden vivir separados. No sabemos quién va a ser la nueva secretaria de Educación o secretario de Educación, pero vamos a ver cómo se siguen moviendo las piezas, ¿no? Y tenemos la esperanza de que esto cambie, porque definitivamente, así como estamos, definitivamente no podríamos avanzar, ¿no? Y tan hemos avanzado que los profesores no les ha dado tiempo modificar su situación tampoco, ¿no? Por lo tanto, no han modificado el plan, afortunadamente. Los que sí están amolados son los de las publicaciones, las librerías, porque esos han tenido que sujetarse a la visión oficial. Bueno, pero tenemos esperanzas. Vamos Sí, a ver a quién ponen en yo educación. todavía albergo alguna, o varias, porque el nombramiento del doctor Juan Ramón de la Fuente es bastante alentador. No sé si tengan la audiencia presente que él es autor de un texto ya de ediciones antiguas, son tirajes muy breves que es muy difícil conseguir después, pero acuérdense, su libro se llama ¿A quién le importa el futuro? Y él habla justamente con enfoque prospectivo. Entonces, yo en mi foro interno, pese a todo eso que han comentado y que no les falta razón a esta comunidad, eh, bueno, quedo tranquila porque yo sé que en el campo de las relaciones exteriores hay una persona muy conocedora y muy sensibilizada respecto a la perspectiva y los futuros. Dos, también me alienta mucho que se está incorporando gente con amplio recorrido en el ámbito de la ciencia, que hacer la perspectiva una disciplina en disciplina a la vez, pero con un fuerte sustento metodológico. Siempre es más fácil dialogar cuando tenemos una estructura Ese es el asunto. mental, ¿no? Y práctica y cognitiva que nos permita pensar en términos de conceptos, categorías e interrelaciones. Entonces ahí tenemos muy buenas bases para construir escenarios y pensar en términos de escenarios y de escenarios alternativos, como bien se ha mencionado. Espero que que mis ilusiones interplanetarias no caigan demasiado pronto, pero por lo pronto a mí me da mucho gusto saber que estamos en esa vertiente. Y ahí va mi propio comentario, más que pregunta, y exponerlo también a la audiencia. Desde la World Future, de esta comunidad que hemos venido integrando y que hemos venido conociéndonos, estamos planteando un ejercicio al cual queremos también convidar a las redes que usted coordina, doctora, donde podamos hacer una suerte de consulta en dos partes. Y por supuesto lo haríamos extensivo a nuestros compañeros y compañeras de Centro y Sudamérica, por supuesto que estarían Claro. convidados y nos encantaría que participaran. Una suerte de pestel, ¿no? Una suerte de diagnosis para poder pasar a la formulación de algunos escenarios, 4, como bien dice el doctor Jordi, ¿no? Bueno, Sí. pues primero toca tierra, ¿no? Y prueba un poco Sí. a qué te sabe el colapso, ¿no? Y a ver a qué te sabe, pues no todo es utopía ni utopía, ¿no? A ver a qué te sabe el escenario más eh, desastroso, más catastrófico, porque como bien apunta la doctora Susana, no nos están faltando evidencias para pensar en términos catastróficos. Bueno, ya que lo tenemos en cuenta, ¿por qué no pasar a formular, ¿no? Estos escenarios? Vamos a tener un tiempo muy propicio. Para bien o para mal, vamos a hacer nuestro plan nacional de desarrollo aquí en México. Nos hagan caso, no nos hagan caso, como ONGs, como personas que estamos dentro de la academia, desde la sociedad civil o dentro de las instituciones, que hemos estado en el servicio público, que tenemos formación en ello como un buen, nuestro compañero, el que nos habló, ¿no? Del término que nos encantó, el sustrato, ¿no? Que hemos enriquecido ese sustrato prospectivo. ¿Por qué no aproximarnos? ¿Por qué no ofrecerles
Sí, yo he estado de este lado, yo he estado en consultas populares y yo me he hecho cargo de que muchas de las propuestas se converjan, se buscan las integraciones y las hemos involucrado en los programas especiales derivados de la Planeación Nacional. Lo digo como funcionaria pública, lo hemos hecho. Es oro molido cuando la sociedad civil te comparte inquietudes, pautas, líneas, propuestas. Es oro molido. No pasan tal cual, pero no caen en terreno yermo. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Ya será su responsabilidad si lo consideran o no. Pero sí acercarles también al decisor público elementos que a lo mejor en la vorágine del cambio del sexenio y quién va a estar en tal o cual ministerio, no lo alcanzan a ver, ¿no? Será un buen tiempo. Bueno, sin más, pues vamos cerrando. Excelente, ¿eh? Excelente idea, ¿Sí? adelante. Gracias, Claro que doctora, sí. gracias a todas y a todos. Ya estaremos en comunicación. Recuerden, aquí en el capítulo mexicano de la World Future Society vamos a publicar este webinar a través de nuestro canal de YouTube. Estamos abiertas y abiertos a sus aportaciones a través del correo info@wfsmexico.org, por si quieren saber más de lo que está haciendo la asociación, quieren incorporarse a ella, tienen interés en publicar en nuestros medios, está a punto de salir nuestro siguiente boletín, o quieren participar en esta consulta, nos va a dar muchísimo gusto que lo puedan hacer. Y estamos como siempre atentísimos. Doctora, también quedamos muy agradecidas, agradecidos por su generosidad de siempre. Y sin más, pues les agradezco a todas y a todos su participación, su presencia y quedamos pues listos para la siguiente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Guille. Muy bien, como siempre, aprendemos. Gracias, Alma. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, querida Olga. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias por todo. Hasta Buenas luego. noches. Juan Carlos, gracias. Hola. Hasta luego, Carlos. Gracias por la participación. Hasta A luego. ti. Carlos está en Costa Rica también y fue un excelente promotor de la prospectiva por allá. Y es esposo de Susi, Sí, que también Susana. acaba de estar con nosotros. Maravilloso, pues qué gusto. Bienvenidos, Carlos, Susi, esta es su casa también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nos vemos mañana, Carlos. Sí, Hasta mañana. Sí, cierto. Ahora sí que nos vemos mañana. Sí, correcto. Hasta luego. Claro. Saludos.